Así que tú y yo necesitamos meditar en el Evangelio y meditar en la gracia. Estamos hablando de la gracia. Y alguien que medita en la gracia de Dios es rápido en confesar y lento para pecar. De esto hemos estado hablando los fines de semana pasado. Si tú y yo meditamos en la gracia de Dios, estamos envueltos en la gracia de Dios, vamos a ser rápidos a confesar. ¿Confesar qué? Confesar nuestras limitaciones, confesar nuestro pecado, porque hay un Dios que quiere perdonarnos. Pero y después vamos a ser lentos para pecar. ¿Me ayudas con el PowerPoint? Lentos para pecar. Porque vamos a ser envueltos con esta realidad de que nuestra salvación es un regalo a recibir, no una recompensa a merecer. Y es lo que estamos hablando de la gracia. Tú y yo tenemos la salvación que Jesucristo nos ha dado, pero ha sido un regalo que solamente extendiendo nuestras manos de fe la recibimos. Pero no tenemos que hacer nada para merecerla. No es una recompensa que yo me tengo que esforzar a merecerla, porque no podemos merecerla. Es algo inmerecido. Cabina, ayúdame ahí con el PowerPoint, por favor. Hay gracia, pero ayúdame. Ahí estás. Ahí está la salvación. ¿Sale? Y quiero que vayamos a un pasaje en Romanos 3:19. Romanos 3:19. Abre tu Biblia, porque vamos a ver en este pasaje cómo Pablo resume en unos cuantos versículos el evangelio de que estamos hablando, el evangelio que nos necesitamos predicar, y es el evangelio de salvación. Así que abre tu Biblia o prende tu Biblia, y hay gracia, te la vamos a poner también este pasaje ahí en la pantalla, pero es importante que tú puedas traer tu Biblia, porque Romanos 3:19, porque aprendemos a usarla, aprendemos a buscar estos pasajes, y a mí me gusta subrayar mi Biblia. Mira, yo no creo que sea pecado subrayar tu Biblia. ¿Sabes? Yo creo que es pecado no abrir tu Biblia. ¿Sí? Esa es una falta. Necesitamos abrir nuestra Biblia, ponerle anotaciones, y yo quiero que vayamos a este pasaje, y vas a ver cómo en unos cuantos versículos Pablo nos presenta el evangelio que tú y yo necesitamos predicar a otros y predicarnos a nosotros mismos. Vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra y por el evangelio. Espíritu Santo, te pedimos que tú nos reveles hoy más acerca de tu gracia, de tu salvación, de tu perdón y de tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a entrar de lleno en este pasaje. Comienza hablando Pablo y dice: ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Ahora, si nada más te quedas en estos dos primeros versículos, está fuerte, ¿no? Pero todavía falta completarle. Esto no es el evangelio completo y debemos hablar de todo el evangelio. Pero el evangelio parte sabiendo que tú y yo tenemos la ley. La ley se nos ha dado. Es el Antiguo Testamento. Jesucristo se refiere al Antiguo Testamento como la ley y los profetas. Moisés recibió la ley de parte de Dios y escribió esos 5 primeros libros, el Pentateuco, donde viene puntualmente la ley de nuestro Dios. No solo los 10 mandamientos, sino cantidad. Chorrocientos ahí preceptos que tenía que guardar el pueblo de Israel, y también viene ahí todos los puntos en cuanto al momento que no los podían guardar, cómo tenían que pagar el sacrificio, el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Pero Pablo comienza hablando de que la ley se nos es dada no para ser justificados por la ley, sino, termina aquí en el versículo 20, para que cobremos conciencia del pecado. La ley lo que exige es un 10 perfecto. Y nadie de nosotros, ni nadie del pueblo de Israel, puede cumplir, sacar ese 10 perfecto. Y la misma ley es lo que exige, es un solo 10 perfecto para tener la aprobación. Y la misma ley dice que si fallamos en uno de los puntos de la ley, se nos es atribuida toda la condenación de la ley. Entonces dices, bueno, pues eso no suena muy alentador, ¿no? Porque ¿quién puede cumplir toda la ley? Tú puedes tomar los 10 mandamientos y decir: he cumplido a cabalidad y en perfección, me he sacado un 10 en los 10 mandamientos desde que soy chico. ¿Tú podrías decir eso?
Yo tampoco yo. Pero continúa Pablo en el versículo 21. Dice, pero ahora, o sea, la ley llegó, nos indicó que hay pecado, nos revela el pecado, no podemos obtener justificación por la ley, pero dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, hay una justicia de Dios que se ha manifestado. Y continúa diciendo, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Tú puedes estudiar de Génesis a Malaquías, todo el Antiguo Testamento. La ley y los profetas dan testimonio de esta justicia que vamos a hablar ahorita. La justicia de Dios. Está hablando de Jesucristo. Jesucristo, el Mesías, el Rey, el Salvador, está anunciado desde el Antiguo Testamento y viene el cumplimiento en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia. Y entonces dice que dan testimonio. Versículo 22. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Entonces ya estamos llegando a la justicia de Dios y a la justificación. La justificación es que tú y yo somos hechos justos por los méritos de Jesucristo. Y dice que llega a nosotros por la fe en Jesucristo. La fe es esta extensión que nosotros hacemos creyendo en la palabra de Dios, en el Evangelio. Extendemos nuestra fe, nuestros brazos de fe y recibimos la obra de Jesucristo. Continúa ahí en el versículo 22. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. No hay distinción entre nosotros. Todos hemos pecado. Todos nosotros no hemos podido cumplir la ley. La ley exige el 10, ¿no? Muchas veces somos de los que decimos, pues mira, la calificación aprobatoria es 10, pero yo saqué 4.5. Pero ¿sabes qué? Mi vecino sacó 1. Qué ridículo, 1, ¿no? Y yo saqué 4.5. Y empezamos a gloriarnos. ¿Sabes qué? Si estás tronado, estás tronado. Y de nada sirve compararte. Todos, dice todos. Escucha esto. Al pie de la cruz, el terreno es plano. No hay diferencia. Si algunos han pecado grotescamente y algunos a lo mejor se han echado más ganas y no han pecado tanto, pero todos hemos fallado. Nadie hemos podido sacar ese 10 perfecto. Y entonces, al pie de la cruz, donde tú y yo tenemos que llegar para la gracia de Dios, ahí el terreno es plano. No hay diferencia entre nosotros. No hay diferencia entre nadie. Continúa diciendo, versículo 24, y este es el centro de este mensaje. Pero por su gracia, o sea, todos estamos en la misma condición, dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Wow, qué pasaje, ¿verdad? Pero por su gracia, por la ley no podemos. Dios ha mandado una justificación anunciada desde la ley y los profetas, que es en Cristo Jesús, en fe, en nuestra fe en Cristo Jesús. Porque todos hemos pecado y todos estamos destituidos, todos estamos en la misma condición. Y dice, pero por gracia. ¿Te acuerdas que la definición de gracia? Un favor inmerecido. Es recibir lo que no nos hemos ganado. Y aún hemos hecho todo lo contrario para merecerlo, pero aún Dios nos los da gratuitamente. Dice, justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Cristo cumplió la ley a cabalidad, perfectamente. Jesucristo sacó un 10 con mención honorífica. Y tú y yo, que ni nos vamos a decir que sacamos, tú y yo, en el momento que creemos en Jesucristo, se nos es atribuido el 10 de nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que lo estás pensando y dices, pero no es justo. No es justo, esa es la gracia de Dios. Es justificados gratuitamente. Antes yo les iba a enseñar mi 3.4, pero ahora tengo, porque he creído en Jesucristo, un 10 con mención honorífica, porque he recibido esa justificación. Y continúa aquí este pasaje, versículo 25. Dios
lo ofreció como un sacrificio de expiación. O sea, Dios ofreció a Jesucristo como un sacrificio de expiación. La palabra que leíamos de redención y expiación lo que significa es pagar un precio para obtener la libertad de alguien que él no podía pagar. Dios ofreció a Jesucristo para pagar lo que tú y yo teníamos que pagar y no podíamos pagar. Dios lo ofreció como sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Y su sangre está hablando de ese sacrificio en la cruz, de haber llegado en la cruz. Jesucristo cumplió a cabalidad todo en la ley. El que fue sin culpa murió por nuestra culpa. Entonces fíjate lo que sucedió. Jesucristo cumplió toda la ley a la perfección y Jesucristo también cumplió el pago de nuestra culpa, el pago que la ley exigía. La ley dice, el pago del pecado es la muerte. Jesucristo cumplió en tiempo real, una persona real, en sus 33 años caminando aquí en la tierra, fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado, cumplió la ley. Pero no solo paró ahí, sino que el que era sin pecado fue a la cruz y pagó por nosotros. Y tú y yo, dice que recibimos por fe en la sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Dios es el justo y es el que justifica. La justificación que Dios ha dado en Cristo Jesús es un trabajo completo por lo que respecta a su parte. Ya está completo. Jesucristo ya murió por nosotros. Ya no tiene que volver a morir por nosotros. Su sacrificio fue perfecto y fue completo. Ya está dada la justificación. Y tú y yo por fe nada más, creyendo, sin nuestros méritos y a pesar de nuestros no méritos, obtenemos gratuitamente la salvación. Eso es gracia. Eso, familia, es el evangelio de Jesucristo, el evangelio de gracia. Déjamelo representártelo de esta manera. Tú y yo vivíamos en otro tiempo ajenos a la gracia de Dios, y este asiento representa tu vida, es el lugar donde tú te sientas. Pero obviamente por la ley nosotros reconocemos que vivimos en pecado. Déjenme arreglar aquí mis cosas. Y entonces tenemos que ver cómo estamos en pecado, ¿sí? Y ese pecado cubría nuestras vidas. Y por obras tú puedes intentar, y el pueblo de Israel intentaba cumplir la ley y le echaba ganas, pero sabemos que no podía perfectamente cumplir la ley. Y yo creo que se vería algo así: más o menos hoyos. Y tú lo ves y dices, híjole, se ve miserable, ¿no? Porque tú y yo no podemos cumplir perfectamente. Aún esta misma tela deja ver ese negro del pecado que está allá, y más en esos huecos, en esa imperfección. Y luego Dios le da todo el sistema sacrificial que tú puedes leer en el Antiguo Testamento, cómo llegaba el pueblo y ponían la mano sobre ese cordero sin mancha y lo sacrificaban y derramaban su sangre, que era una figura de lo que iba por venir, pero momentáneamente cubrían ese pecado, pero era un sacrificio imperfecto. Y entonces tenían que volver a sacrificar y sacrificar, porque en un tiempo se volvía a exponer esa culpa y tenían que volver a sacrificar. Pero ahora tú y yo, ahora vivimos bajo la gracia, y tú y yo ahora podemos llegar aquí y decir, pues está mejor acá, ¿no? Muchas veces estamos viviendo aquí, ¿sí? Pensando que somos mejores que otros, echándoles ganas, pero la verdad es que no podemos cumplir y estamos sin limitaciones. Y queremos o pensamos que
que vamos a llegar a ese día enfrente de Dios y vamos a presentar esto y vamos a salir aprobados. Pero el evangelio se nos predica y decimos, no, yo prefiero ese 10 que Jesucristo me ofrece. Yo prefiero dejar mis méritos, dejar el intento de ganarme el cielo por mis méritos y ahora caminar y tomar los méritos de Cristo y poderme sentar acá. Y tú dices, pero así nada más de fácil te sientas allá. Bueno, no es tan fácil. A Jesucristo le costó. Pero yo tengo que reconocerlo y para yo poderme sentar aquí, tengo que renunciar a este asiento. Yo no puedo estar sentado aquí y querer tener ese beneficio. Yo primero tengo que reconocer que soy pecador, reconocer mis limitaciones, arrepentirme, confesar mi falsa, y al confesar y arrepentirme y tomar por fe, entonces yo puedo estar cubierto, viviendo bajo la gracia, un favor inmerecido. Este es el evangelio. Si tú ya te has movido a este lugar, tienes que ser consciente, ya no vivimos por nuestras obras. Sí vienen buenas obras adelante, pero nuestra relación con Dios está basado en el 10 perfecto que Jesucristo sacó y nos ha regalado a nosotros. Quizá tú te reconoces que estás ahí. Yo te digo, toma la oportunidad, toma el tiempo de gracia y muévete hacia el trono de la gracia. Pide perdón, arrepiéntete de tus faltas y camina hacia la libertad, la salvación. El evangelio son las buenas noticias de misericordia a los que no las merecemos. Escucha esto. El símbolo de nuestra fe es la cruz, no la báscula. Es la cruz donde llegamos y recibimos gratuitamente. Qué hermosa es la gracia, ¿no? Ahora, hay una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Podemos abusar de la gracia? Porque algunos a lo mejor dicen, ya no platiques tanto de la gracia, pastor, porque algunos se la van a tomar así muy facilita. Dice, qué fácil, mi vida horrible y de repente llego y ya me arrepiento y ya recibo todo su perdón. No, pastor, predique un poquito más espada, ¿no? Corte cabeza, ¿no? Suelte ahí el juicio. Porque ¿podremos abusar de la gracia? Yo creo que es una pregunta muy válida. De hecho, en el Nuevo Testamento encontramos algunos pasajes que tienen que ver con esto. En Judas, el libro de Judas, que no es Judas el traidor, es otro discípulo, Judas 1:4, se los voy a leer lo que dice. Dice, pero algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Dice, hombres impíos. Entonces está describiendo a estos hombres, no se ve que son hombres creyentes. Y dice, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos cómo este autor de esta epístola está hablando de estos que dicen que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Es decir, pues es que mira, y puede parecer así de fácil, decir, si a Dios le encanta perdonar, pues me voy a pecar, ¿no? Para que me perdone y Él esté contento. ¿O para qué importa cómo vivo? Si Dios a final de cuentas me perdona de toda manera. Y entonces puede venir ese abuso de la gracia. Pero lo que encontramos en los evangelios es que si alguien abusa de la gracia, en verdad no ha comprendido lo que es la gracia. No tiene un buen entendimiento de la gracia. Y él mismo dice, los que abusan de la gracia están negando a su Dios y a su Señor. Porque cuando tú y yo entendemos lo que implica la gracia, porque la gracia que tenemos hoy en Cristo Jesús, o sea, se ve muy fácil y muy bonito, pero tuvo un costo. Y el costo fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo llevó nuestros pecados. El que no conoció pecado, porque Él es el Rey. Y al entender entonces cómo Jesucristo, el Rey, el Hijo único de Dios, dice la Biblia que aún nosotros estando en nuestros pecados, Él no tomó en consideración a eso, que se despojó a sí mismo y se hizo en forma de hombre,
forma de siervo. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él es el Rey. Y el Rey se hizo hombre, vivió una vida de justicia, en santidad. Pero la Biblia dice que Él cargó por nosotros en la cruz nuestros pecados. Y Él derramó su sangre. Y en su sangre tú y yo tenemos la redención, el perdón de nuestros pecados. Y es por eso que ahora podemos vivir en esa santidad. Cuando tú entiendes la gracia, tú vas a considerar, cuando tú y yo vemos la gracia, no es que minimicemos el pecado, sino que reconocemos en verdad las consecuencias del pecado. Porque el pecado le costó muy caro a Jesucristo nuestro Señor. Y entonces cuando yo soy enfrentado, yo digo, yo no quiero tener ese libertinaje. Vamos a Romanos 6:1, porque Pablo aquí hace esta pregunta de una manera muy interesante y le explica. Romanos 6:1 está en capítulos anteriores hablando de la gracia de Dios, y él mismo se responde a una pregunta que sabe que sus lectores van a tener. Y dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Esa es buena pregunta, ¿no? O sea, porque si por la gracia, si por el pecado es que abunda la gracia, entonces ¿vamos a mantenernos el pecado o qué importa vivir una vida santa? Si de todos modos Dios le gusta perdonar y nos va a perdonar, y Él dice, ¿vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Y Él mismo responde en el versículo 2 de una manera impactante. Dice, de ninguna manera. ¿Cómo creen? ¿Cómo se les ocurre? De ninguna manera. Y comienza a hacer su tesis en cuanto a este tema y nos dice, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos seguir viviendo en él? Y es una parte muy importante. Escucha, Jesucristo no solamente en la cruz pagó la deuda del pecado, pero también derrotó el reinado del pecado sobre nuestra vida. La Biblia dice que tú y yo estamos crucificados juntamente con Cristo. Las consecuencias del pecado, la paga del pecado ha sido saldado, pero el reinado del pecado también ha sido quitado de sobre nuestras vidas. Y lo dice aquí adelante, versículo 3. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante del bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Y Pablo mete este tema del bautismo. ¿Has sido bautizado en agua? Es algo hermoso, es un símbolo de nuestra fe. Y lo que hacemos es que vamos y públicamente nos identificamos con Cristo. Nuestra fe es identificarnos con Cristo. Nuestra fe es al creer en Jesucristo. Ahora es Cristo que habla por nosotros. Ya no somos nosotros. Ahora vive Cristo en nosotros. Y el bautismo es que si tú has experimentado el bautismo o has visto cómo se bautiza, nosotros bautizamos con una inmersión total. Y agarramos a los creyentes y entonces le decimos, ahí vas. Y vas debajo del agua. Porque eso simboliza, representa que hemos sido sepultados juntamente con Cristo. Ahora, no los dejamos ahí demasiado tiempo, sino que salen y ese símbolo de salir del agua es un símbolo de que hemos resucitado juntamente con Cristo. Hemos muerto al pecado y ahora hemos resucitado, ahora vivimos, como dice aquí en el versículo 5, estamos unidos con Él en su resurrección. Y vamos a saltarnos al versículo 12. Dice, por lo tanto, versículo 12, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario,
ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia. ¿Y qué es lo que nos está diciendo aquí Pablo en cuanto a todo esto? ¿Vamos a abusar de la gracia? ¿Vamos a continuar pecando? Dice, por supuesto que no, no se puede, porque tú y yo ya hemos muerto al pecado en el momento que creímos en Cristo. Jesucristo venció al pecado, le quitó el gobierno sobre tu vida. El pecado ya no gobierna tu vida. Tú ya no eres siervo del pecado. Ahora somos servidores de Jesucristo. Le pertenecemos a Jesucristo, no al pecado. Ahora una buena pregunta que nos hacemos es, ¿y entonces por qué continúa el pecado? ¿Por qué sigue habiendo pecado en mí? Yo encuentro dos razones. La primera, porque no sabemos en realidad que hemos muerto al reinado del pecado. En verdad el pecado ya no tiene poder sobre tu vida, pero tienes que saberlo y tienes que saber que Cristo en ti es más fuerte. Tú no eres más fuerte que esa tentación, pero Jesucristo en ti sí es más fuerte. Él es el vencedor y Él es el que habla en ti, tienes que saberlo. Y lo segundo es que tú y yo vivimos en un mundo caído. Escucha esto. El mundo no es amigo de la gracia. Y a lo mejor te levantas y haces tu tiempo con Dios y estás leyendo ahí a Mateo y te inspiras y pones tus alabanzas en tu casa y te haces ese cafecito glorioso, pero en cuanto sales al mundo, en cuanto sales a tu día a día, empieza un bombardeo. Y ya sales y ya escuchaste una blasfemia. Y los jóvenes llegan a sus universidades y el tipo de lenguaje que empiezan a escuchar ahí totalmente contrario. Y tienes que saber esto, hay una prueba para nuestra fe. Y continuamente tienes que estar alerta, porque si te duermes te van a madrugar. Y en ocasiones caminando en el mundo somos engañados y llegamos a pecar. Pero tenemos entrada al trono de la gracia. Podemos ir inmediatamente, arrepentirnos, confesar y correr, cubrirnos con la sangre de Cristo y recurrir a su gracia preciosa nuevamente. Pero entiende, eso es algo que puede llegar a suceder o sucede de vez en cuando, pero no es una ley en nuestra vida. No es que vivimos bajo el reinado del pecado, ya somos libres de él y tenemos que entenderlo. Tenemos que caminar con esta libertad. Somos identificados. Jesús murió por el pecado y al pecado. Y tú y yo ya estamos identificados. Esta unión con Cristo es la clave. Acuérdate, ahora nuestra calificación es aprobatoria, porque la de Él es puesta a nuestro favor. Y estamos unidos con Cristo. Y en el momento que viene la tentación, o en el momento que te das cuenta que tienes algo en ti, y verdad que ya no tenemos esa misma perspectiva hacia el pecado. Antes, lejos de Cristo, el pecado era un placer, pero ahora el pecado es un martirio, es algo que nos condena, es algo que nos humilla, pero es algo que en Cristo tú y yo podemos vencer y debemos de vencer, porque una vez que tenemos y estamos sentados en la gracia, comienza una vida de santificación y nuestra tarea es cada vez parecernos más a aquel que nos ha redimido, más a Jesucristo. Y puedes preguntarte, pero ¿y de dónde saco la fuerza para todo esto? Pablo nos da la clave. Y él nos dice en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos impulsa. Qué hermoso. En la versión más antigua dice, el amor de Cristo nos constriñe, ¿no? Y al entender todo este término, me gusta esta versión más actualizada que dice nos impulsa, pero tiene que ver mucho con todo el entendimiento de qué pasa con el amor de Cristo. ¿Qué es lo que nos anima a vivir una vida santa? Es el gozo de sabernos perdonado, porque somos motivados para vivir por Él. Déjame regresar a 2 Corintios 5:15. Dice, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Y a lo mejor tú dices, morimos en Adán. Dices, yo ni conozco a ese Señor, ni lo tengo dado de alta en el Face, ¿no?
¿por qué voy a morir por él? El primer hombre en rebeldía, en desobediencia. Esto es un misterio, quizá no lo lleguemos a entender, pero enfócate en la segunda parte. También en Cristo todos volverán a vivir. Los que creemos en Cristo vivimos, ya no tenemos que morir. Y en esta vida que tenemos en Cristo, ahora sí paso a esta parte que estamos hablando. El amor de Cristo nos impulsa, nos da esa motivación, nos motiva para vivir, nos constriñe. Y esta definición de constriñe es que nos oprime de adentro hacia afuera. Y al oprimir produce un impulso. Cuando tú presionas algo, tú produces un impulso. Porque aquello que estás presionando cede a eso que está comprimiendo. Entonces hay una urgencia, hay un animar dentro de nosotros. Hay como una presión moral dentro de nosotros, pero es el amor de Cristo. El amor que Cristo tiene por mí me presiona por todos mis frentes, impulsándome hacia un destino, prohibiéndome el considerar cualquier otro camino, envolviéndome tiernamente, dándome un impulso motivador. Ya no tenemos que vivir por obras, nos relacionamos con Dios a través de la gracia, todos los días de nuestra vida por toda la eternidad, por su gracia. Si hay un caminar de buenas obras que después viene, que Él ha preparado para nosotros, un camino de santificación, pero lo logramos motivados por el amor que está en nosotros. No es un reto a ser más comprometidos, más santos, a tener más obras, solamente es al conocer el amor de Cristo, al conocer todo lo que implica el amor de Cristo, entonces somos motivados hacia ese destino que tenemos. El reto hacia la santidad está basado en la gracia, no en la condenación, ni siquiera en el deber, es el amor. Conocer el amor de Dios, conocer su origen, conocer su propósito, conocer lo que ha logrado para nosotros, conocer su costo. Y ese amor nos impulsa. Por eso necesitamos predicarnos el Evangelio todos los días, porque en Él tenemos salvación y una vida en gracia. No te preocupes, no vas a abusar de la gracia, sino que todo lo contrario, la gracia te va a impulsar a esa vida de santidad, hacia mejores obras, hacia dar testimonio y compartir este Evangelio de gracia.